Hay algo especial en todo esto que quizás hemos olvidado: el olor de la hierba, el sonido de los charcos. Conducir por el campo es casi un rito iniciático que todos deberíamos experimentar alguna vez a lomos de una montura adecuada. Y hoy tenemos al caballo ganador. Has llegado al lugar indicado. Resulta paradójico pensar como en un mundo lleno de SUV, cada vez existen menos coches donde aventurarse hacia lo desconocido, y sobre todo menos aún de hacerlo con éxito en casi cualquier ambiente por su dureza y por sus soluciones técnicas. Sin embargo, hoy todos podemos celebrar la llegada del Ford Bronco y por primera vez su llegada a Europa. Porque el Bronco es un modelo con solera. En 1966 Ford lo presentó con ese tremendo y evocador ejercicio de publicidad. Era el primer Bronco, un todoterreno compacto diseñado para competir con vehículos como el Jeep CJ5, que incluso acoplaría un V8 de 200 caballos en 1968. Con cierta inspiración de los vehículos militares de la época, el Bronco compartía ese ADN indomable, ideal para las aventuras más extremas, y prueba de ello fue su victoria en la Baja 1000 en 1969. En 1978 llegó la casi testimonial segunda generación del Bronco, con un diseño más grande y cómodo, basado en la plataforma de la serie F de Ford. Ofrecía motores V8 de 5,8 y 6,6 litros, y siguió proporcionando una potencia notable para la época, aunque su producción finalizó solo un año más tarde. Así, la tercera generación evolucionó de una manera más significativa. Introducida en 1980, presentó un Bronco más ligero y eficiente, con mejoras en el consumo de combustible, que ya os podéis imaginar cómo era, y que acoplaba una suspensión delantera independiente. De nuevo, los vídeos promocionales estaban a la altura y te hacían crecer el pelo del pecho. En 1987, la cuarta generación del Bronco llegó con líneas más suaves y detalles más afinados. Ford integró tecnologías avanzadas, como el sistema de tracción a las 4 ruedas Touch Drive, que permitía cambiar entre los tipos de tracción sin parar el vehículo, y el Bronco se siguió consolidando como un icono en América. La quinta generación, producida entre el 92 y el 96, ofreció mejoras en seguridad y confort, incluyendo frenos ABS por fin en las 4 ruedas y una estructura más resistente. Equipada con motores V8 de 5 y de 5,8 litros, esta versión marcó la despedida del Bronco clásico, dejando un legado imborrable en la historia de Ford, que dejó patente la cantidad de clubes dedicados al modelo. Solo con esta herencia entendemos estar aquí hoy. Tras una pausa de más de 2 décadas, el Bronco resucita y desembarca en España por vez primera. Es cierto que solo con un motor, un V6 2.7 EcoBoost de 335 caballos y 2 acabados, pero suficiente para poder disfrutar del homenaje a tan exitosa y legendaria estirpe, que mantuvo viva la llama de la aventura. Seguramente os habéis dado cuenta de que este Bronco, 60 años después prácticamente, guarda mucha similitud con su modelo original de 1966. Y eso es porque para esta generación, para este nuevo Bronco, los diseñadores se han inspirado en ese Bronco original y mantienen las mismas proporciones y los mismos detalles que hicieron famoso a ese primer Bronco de primera generación. Tenemos los mismos pasos de rueda atornillados, ese diseño de caja mítico de los Bronco y sobre todo una parrilla con un logo enorme y 2 faros redondos. Al fin y al cabo, para conseguirse fiel al concepto original, muchas veces hay que optar por aquello de que todo cambie para que nada cambie. Y aunque puede parecer que este Bronco es prácticamente igual que su predecesor, dentro y fuera también cambian mucho. Vamos a verlo. Y es que sentados aquí, incluso rodeado de materiales rudos y de un ambiente de dureza que parece sacado de la caja de herramientas de tu padre, nos encontramos ciertos lujos, ciertos añadidos como los asientos de cuero, el volante calefactado, el sistema de infoentretenimiento, que nos hace situar a este Bronco inequívocamente en el siglo XXI y que a pesar de estar enfrentándonos a las situaciones más complicadas, tenemos ciertos lujos para salir también airoso de ellas. Y si no hay situaciones complicadas, siempre puedes crear situaciones muy divertidas. Tus ancestros estarían orgullosos. Con una herencia tan imponente, está claro que el Ford Bronco, tanto en su acabado Outer Banks como en este Badlands, tiene que ser ya no solo divertido fuera del asfalto, sino también muy eficaz. Por suerte, el Bronco trae consigo una interminable lista de soluciones técnicas para hacerlo, efectivamente, no solo divertido, sino tremendamente eficaz y capaz fuera del asfalto. Nos encontramos en primer lugar la clásica caja reductora. En el caso del Badlands, tiene una reducción de marchas más agresiva, unida a un diferencial delantero y trasero con función de bloqueo y además con función de desconexión de la barra estabilizadora delantera para superar obstáculos aún más complicados
y obviamente, más allá de todo eso, la parafernalia propia de cualquier todoterreno puro de la vieja escuela. Pero es que el Bronco no se detiene ahí, sino que además tiene unas cotas privilegiadas. Contamos con una altura libre al suelo de 261 milímetros para este modelo Valdance y además un mayor recorrido de suspensión con respecto al Outer Banks, que son 222 milímetros delante y 259 milímetros detrás, lo que hace que al final descolgar las ruedas para pasar o para superar según qué obstáculos sea mucho mejor y mucho más sencillo. Además, contamos con unos ángulos perfectos para hacer 4x4, con un ángulo de entrada de 40 grados, un ángulo ventral de unos 24 grados y un ángulo de salida de 33,3 grados. Esto ya no solo supera a su hermanito, la Ranger Raptor, sino que además le sitúa en ese Olimpo de los 4x4. Por cierto, la altura de vadeo máxima tanto del Valdance como del Outer Banks es de 80 centímetros, 80 veces más que este charquito que fue el único agua que nos encontramos. A estas alturas quizás estés pensando que el 4x4 está muy bien y hacer off-road mola mucho, pero muchas veces compromete demasiado la seguridad del propio coche y su integridad. Y en este sentido te tranquilizará saber que la gente de Ford, para este Bronco, ha pensado en ello y le ha dotado de mayor refuerzo de chasis y una serie de cosas que hace que realizar el 4x4 extremo sea un poco más tranquilizador para el futuro propietario de un Ford Bronco. Contamos con estriberas laterales para evitar esas rocas que puedan dañar esas zonas. Contamos también con planchas de acero por todos los bajos para proteger los elementos sensibles como el cárter o la caja de transferencia. Pero es que además, y esos refuerzos de chasis que hemos comentado, este Bronco trae consigo una serie de soluciones muy bien pensadas, que es abandonar en cierta manera el lujo y optar por piezas fácilmente intercambiables de un plástico tosco y feo y duro, pero que al final nos da menor reparo dañar o rayar cuando estamos afrontando cualquier obstáculo. Y así este Bronco tiene espejos que no son plegables eléctricamente, que son de plástico sin pintar. Tiene también pasos de rueda atornillados en plástico, que son fácilmente cambiables y sobre todo son baratos. Y así, cosa tras cosa, idea tras idea, ciertos detalles que nos retrotraen a ese Bronco original y que efectivamente nos hacen pensar que estamos ante un 4x4 pensado para hacer 4x4 y no para callejear por el centro de una gran ciudad. Aunque si quieres ser el amo entre semáforos, a más de uno podrás darle un buen susto con un 0 a 100 en 7 segundos. Ya para terminar de analizar esa obsesiva búsqueda de practicidad off-road que ha hecho la gente de Ford con este Bronco, en su interior tenemos multitud de asideros y de accesorios para complementar esa experiencia todoterreno. Tenemos estos mangos que parecen sacados, como decíamos antes, de una caja de Black & Decker, y tenemos un techo practicable que, si bien no es muy práctico y introduce bastante ruido a lo que es el habitáculo, con crujidos y con filtraciones extrañas, pues nos da esa experiencia a cielo abierto que tanto mola cuando estamos circulando por el campo. Un techo, por cierto, que se puede complementar con una parte trasera que también es extraíble, que es un poco más engorrosa pero que se puede quitar, y sobre todo, si tenéis una finca privada, porque lamentablemente no se puede circular sin ellas, podéis hasta quitar las puertas de este Bronco y quedaros con una especie de armazón a lo Mad Max, que tiene que ser épico conducir por fuera del asfalto. Pero este Bronco va mucho más allá de lo que la ficha técnica dice que puede hacer. Lo verdaderamente impresionante de este coche es cómo lo consigue. Y es que, al contrario que muchos todoterrenos puros de la vieja escuela, que son durísimos, ultra rebotones, lo cierto es que en este Bronco, a pesar de contar con un eje rígido trasero que efectivamente lo vuelve más duro en la parte posterior, contamos con una suspensión Bilstein firmada en exclusiva para este coche y puesta a punto para que circular por el terreno más roto que te puedas imaginar siga siendo relativamente confortable, y ese quizás sea su mayor mérito. Que además este Bronco trae la rueda GOAT, que no significa que este Bronco sea la cabra, sino Goes Over Any Type of Terrain, es decir, que puede ir por cualquier sitio. Así, podemos elegir entre 7 modos de conducción, que en el acabado Valdance añade 2 exclusivos, el modo baja y el modo barro y baches. Con un simple giro de un mando, el coche se prepara para circular por prácticamente cualquier sitio y queda lejos del 4x4 añejo, en el que cualquier operación suele ser mayormente manual. Así, lo curioso es que la mayor limitación de este Bronco no van a ser sus cotas, ni van a ser sus soluciones técnicas. Probablemente la mayor limitación de este Bronco seas tú
y sea la voluntad que tengas de arriesgarte o no a dañar el coche o a quedarte tirado en según qué sitios, porque probablemente este coche te supere o pase por sitios por los que tú ni siquiera te imaginarías que pudiera pasar. Lo hemos estado probando estos días, no en un 4x4 súper extremo, porque regla número 1 del 4x4, por cierto, jamás vayáis solos, pero sí en obstáculos relativamente complejos para un todoterreno y que el Bronco supera con una superioridad realmente insultante y aplastante. Así que sí, este Bronco te va a poner contra las cuerdas en tu capacidad todoterreno y probablemente te haga mejorar fuera del asfalto. Así, elijas el modo que elijas, este Bronco te va a obsequiar con una experiencia de conducción gratificante, divertida y sobre todo eficaz en cualquier entorno. Ahora bien, de vuelta al asfalto, te vas a dar cuenta que efectivamente este coche ha sido concebido como un todoterreno y no como una especie de plataforma a la que se le ha añadido una tracción total y se le ha querido dotar de ciertas capacidades off-road, no. Y esto es así porque, de vuelta aquí al asfalto, uno se da cuenta de que es un coche algo más tosco, más rebotón y más duro, con un techo además que introduce mucho ruido, con unos espejos enormes que añaden más ruido y con unas ruedas de tacos que inherentemente van a introducir mucho más ruido de rodadura al habitáculo. No es un coche incómodo, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tiene sus compromisos que solo un todoterreno puro tiene y que a ese respecto hace que este Bronco difiera mucho del clase G63 que probamos hace algunas semanas, en tanto que frente al lujo de aquel, este ofrece una conducción más dura, más básica y al final más espartana. Y así, después de esta dosis de realidad del Bronco en el asfalto, llegamos a la cuestión del precio. Y es que con un precio de partida para el Outer Banks de unos 80.000 euros y de unos 84.500 para este acabado Badlands, se nos antoja un precio ligeramente alto, sobre todo si tenemos en cuenta que la versión de acceso de sus competidores, del Wrangler o del Toyota Land Cruiser, está un poco por debajo. Ahora bien, fuera traído este Bronco a España con un solo motor, con ese V6 de casi 340 caballos, para que se establezca como un coche realmente de capricho y como un juguete todoterreno en el que el futuro comprador del Bronco, pues al final lo compre con más corazón que cabeza, ¿no? Y en este sentido, en Sexta Marcha tenemos el corazón tremendamente dividido. ¿Por qué? Porque dentro de la gama de Ford para circular por fuera del asfalto, también tenemos la Ford Ranger Raptor, que quizás, si no te vas a enfrentar a obstáculos muy complejos, será más divertida en muchas circunstancias. Preferencias aparte, lo que no le podemos quitar a Ford es el enorme mérito que tiene traer un icono de vuelta de los años 60, remasterizarlo en pleno siglo XXI con las particularidades que eso tiene y conseguir crear una máquina definitiva para el 4x4 y en definitiva un compañero de viaje ideal con el que irte al fin del mundo y volver de una pieza y contarle a tus amigos o a tu familia lo bien que te has pasado con este coche. Por eso, al final el Bronco, más allá de sus sombras y de ese precio que es un poco abultado, lo que nos entrega es una experiencia off-road definitiva, al igual que otros todoterrenos que han pasado por aquí y que hace que no quieras sino tener uno por el mero hecho de que te invade el romanticismo y esas ansias de aventura. En una época donde se recurre al pasado con demasiada frecuencia y con dudosos ejercicios de marketing, el nuevo Bronco se ha ganado el honor de lucir su nombre. Tiene carismas raudales y es honesto. Hace lo que parece que va a poder hacer, pero sobre todo nos toca esa fibra aventurera de una manera que solo un producto exótico del otro lado del charco podría hacer. Esa capacidad de, seas de donde seas, hacerte sentir un héroe de rodeo de Nebraska no la tiene cualquiera. Si estás dudándolo, hazlo. No todos han tenido la oportunidad de domar un caballo así.